todo este tiempo Él ha estado, no nos ha dejado el Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Espero toda la iglesia se encuentre bien, se encuentren fortalecidos, como dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar frente, aleluya, contra todas las acechanzas del enemigo. Estos son días difíciles, sí es verdad, pero hay uno que está con nosotros y es el Señor. Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo vivo por esa palabra. ¿Cuántos viven por esa palabra? Amén. Hace 15 días estuvimos estudiando una palabra, yo no sé si usted la recuerda: fe en medio de la tormenta, fe para pasar las tormentas. ¿Está conmigo? Y vamos a ir al libro hoy de Mateo capítulo 16, verso 5. Ese domingo estudiamos una palabra que se llamaba oligopistos, oligopistos. Yo no sé si usted recuerda qué significaba esa palabra. Hombres de poca fe. Viene del griego, que es la palabra hombres de poca fe. Mateo capítulo 16, versículo 5. Hoy vamos a estudiar la fe que trasciende. Amén. La fe que trasciende. Dile: Señor, abro mi mente. A ver, cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo en esta mañana que nos hable, que ministre a nuestro corazón. Dile conmigo: Señor, abro mi mente a la influencia de tu palabra. Abro mi corazón y hablo mi entendimiento. Señor, tu palabra afecta mi alma para la eternidad. Mi palabra no vuelve, tu palabra no vuelve vacía, sino que tu palabra hará aquello para todo lo cual fue enviada y será prosperada en ello. Amén y amén. Bienvenidos. Mateo capítulo 16, verso 5. Dice: y Jesús les dijo, verso 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos estaban, dice, ellos estaban pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros de esa manera, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7,000, ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les hablaba acerca del pan, sino que les hablaba de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No les hablaba de la levadura, del pan. Aleluya. Vamos a continuar con esta segunda parte de la palabra. Quiero pedirle que tome esfero y lápiz, papel y escriba, porque la mente suele olvidar fácilmente lo que Dios nos enseña. Y esta palabra tiene que trascender en tu vida. Yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra trascienda en nuestra vida, que traiga fe a nuestro corazón, que no nos deje en el mismo kilómetro de la vida donde estamos, sino que esta palabra nos acelere, esta palabra traiga madurez espiritual a nuestra vida, a los niños, a los jóvenes. Señor, enséñanos a amarte, atrae nuestro corazón a ti, Señor. Estos son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Tu palabra dice que los de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Padre, yo te ruego que esta generación sea entendida en los tiempos para comprender que el tiempo del fin se acerca, Señor, y que debemos preparar nuestras vidas, poner aceite en nuestras lámparas, y pronto el que ha de venir vendrá por la iglesia. Maranata, Cristo viene y le esperamos. Amén, amén. Le confieso que no fue fácil encontrar un rema adecuado en esta palabra, porque hay mucho contenido aquí. No más detenernos a hablar de la doctrina de los fariseos, de los saduceos, quiénes eran los herodianos y todo esto. Hay mucho que hablar, pero lo que nos interesa en esta mañana es sacar de este texto el rema de Dios. ¿Qué es el rema? El rema es una palabra revelada de parte de la Biblia, ¿cierto? Cuando leen la Biblia, aquí tenemos ¿qué es esto? El logos, la palabra escrita, biblioteca, biblios, que componen ¿cuántos libros? Tenemos ahí 66 libros. Y cuando usted la lee, hermano, la Biblia, si la lee sin el rema de Dios,
es un libro de información, es un libro filosófico, es un libro de historia, es un libro de poesía, es un libro de información, ¿cierto? Pero no va a afectar tu vida. La Biblia la leen los brujos, la leen los filósofos, los ateos. Yo tenía un profesor cuando estudié Derecho que era ateo y él decía que se había leído la Biblia 3 veces. Yo le casi me gana a mí, yo me la he leído 2 veces toda de pasta a pasta. Digo, me la he leído 3 veces la Biblia. Y yo no digo que en orden de sentarme en disciplina a leer verso por verso, la he leído 2 veces, ¿sí? Por yo ponerme a decir que 20 veces, no, la he leído en orden de tomarla desde Génesis hasta Apocalipsis 2 veces. Sin embargo, la estudio todos los días, pero este hombre ateo me dijo, la he leído 3 veces y me decía, es que la Biblia es fuente de derecho, Juan Pablo. Hay muchas cosas del derecho que están ahí en la Biblia que las hemos puesto hoy en día en nuestro orden jurídico. Yo le vea, él la lee por información. ¿Cómo lees tú la Biblia? Cuando la lees tienes que pedirle al Espíritu Santo que le dé el rema. Y el rema es la palabra revelada, lo que tú necesitas para el momento, para la ocasión, para que esa palabra se haga realidad en tu vida y haga el milagro que tú estás pidiendo a Dios. Porque si la leemos por leerla nomás, no va a afectar nuestra vida como Dios quiere que traiga ese proceso en nuestra vida de crecimiento. Pablo dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Entonces, esta palabra, ¿cuál es el rema de Dios? La palabra revelada para hoy. Aquí, hermano, hay algo bien importante porque normalmente cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de una gran necesidad que requiere fe. Estamos frente a Jesús. Aquí los discípulos lo han visto hacer milagros, lo han visto caminar sobre las aguas, lo han visto reprender las olas, reprender el viento, calmar la tormenta, multiplicar los panes y los peces. Pero aquí la pregunta, ¿dónde está la fe? Si usted pregunta, pastor, pero en ese texto no veo nada que tenga que ver con la fe que trasciende, no veo milagros, no veo enfermos, no hay hambrientos que alimentar, o sea, no vemos un escenario para que la fe se manifieste. Sin embargo, vamos a poner atención porque hay una gran lección de fe en este texto bíblico. Por eso llamo el tema hoy la fe que trasciende, que avanza. La fe, cuando hablo de la fe que trasciende, hablo de la fe que no se queda en un acto. No estoy hablando de la fe que se queda en un pensamiento. Hablo de la fe que no se queda en un simple concepto. Escúcheme, no estoy hablando de la fe que se queda en un acto, en un pensamiento, en un simple concepto, sino en un acto que ahora es la fe que quiere trascender, o sea, ir más allá. ¿Qué forma? Ahora la pregunta es, ¿qué forma la fe trascendente? Ya lo hemos dicho antes que Jesús es un transformador. Jesús es un formador de fe. Él toma nuestra vida y no la deja en el mismo lugar como la encontró. Él te ama como eres, pero a medida que tú lo conoces, a medida que vas caminando con Jesús, tú lo vas conociendo y a medida que le permites conocerlo, Él te va cambiando y te va transformando. El problema es que hay gente que llegó, hizo la oración de fe, pero nunca pasó más para allá. Nunca caminó más, no ha trascendido, todavía sigue con las mismas debilidades, todavía sigue con los mismos dichos, lleva años en la vida cristiana, pero todavía toca enseñarle que decir mentiras es pecado porque todavía las dice. O sea, no hay trascendencia y no hay crecimiento. Por eso Jesús los estaba sacando del oligopistos, que es de los hombres de poca fe, y los estaba sacando de ser hombres de poca fe. Y aquí no hay necesidad de un milagro, pero sí hay lecciones que forman la fe. Dilo conmigo, lecciones que forman mi fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea, la fe no solo tiene que crecer cuando me traen un mercado. La fe no solo tiene que crecer porque Dios me sanó una pierna o el corazón o la cabeza. La fe tiene que venir cuando escucho la palabra de Dios. Lecciones que forman nuestra fe. Miremos, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando Jesús está sacando a sus discípulos al cuarto retiro de su ministerio. Es el cuarto retiro ministerial. Jesús hacía con sus discípulos lo que llamamos nosotros aquí encuentros espirituales, retiros de ayuno, y los sacaba aparte del público, eran sacados de la multitud para llevarlos a una formación especial, para enseñarles cosas
maravillosas y profundas a sus vidas. Así que nos encontramos frente aquí al cuarto renuevo, al cuarto retiro espiritual de Jesús con sus discípulos. Pero para eso el Señor, Él siempre los llevaba aparte, a una región apartada. Por eso dice que cruzaron al otro lado del mar y llegaron a la otra ribera, la ribera oriental. La ribera occidental era la ribera ocupada por los judíos, pero la ribera oriental era allí la región de Decápolis, era allí la región de los gentiles, y él estaba buscando un sitio tranquilo, un sitio fresco. Estaban subiendo a las riberas al nacimiento del río Jordán. Allá en un lugar especial estaba llevando los discípulos Jesús en el contexto de este capítulo que leímos. Dice la Biblia que había un problema. ¿Cuál era? Se les olvidó llevar ¿qué? Se les olvidó, está conmigo, se les olvidó llevar el pan. Se fueron al retiro, es como irnos de campamento. Bueno, las mujeres, los chicos, cuando hemos ido y se olvidó el mercado. Se quedó en Bogotá el mercado y ahora ¿qué hacemos? Bueno, se quedó allá en casa, nadie lo echó en el bus, la bodega, todo el mundo se ocupó, se bajaron de la canoa y se dieron de cuenta que al sacar los enseres, cada uno su mochila, su maleta con su ropa, su Biblia y su cuaderno de apuntes, miraron y se había olvidado el pan. Bueno, ¿y cuál era el problema? Recuerde que los judíos no comían con los gentiles, o sea, humanamente para los discípulos era un problema. Recuerde que los judíos y gentiles no se hablaban entre sí. ¿Y cómo iban a comprar pan si no se dirigían la palabra? Una vez cuando Jesús vino a la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer samaritana, ¿cómo le dijo a Jesús? ¿Qué le respondió? ¿Cómo tú, siendo que judío, me pides a mí de beber? No, que yo soy mujer samaritana y judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, estaban en una región de gentiles. ¿Cómo iban a conseguir pan? Segundo, el pan que los judíos comían no era cualquier pan. Era un pan, hermano, que tenía que ser pan kosher, sin levadura. Ellos no podían comer pan mezclado. Dice la Biblia que en la barca no habían llevado sino un solo pan y no alcanzaba quizás ni para Pedro. Y les digo esto porque al final esta palabra va a ser clave para nuestra enseñanza. Mire, cuando han bajado de la barca y van subiendo al nacimiento del río Jordán, imaginémonos en esa escena, vamos caminando, Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos relacionan esas palabras inmediatamente con el hecho de que no tenían pan. Y discutían entre ellos quién había sido el responsable. A usted, Juan, le habíamos encargado el mercado. Usted tenía que encargarse de los instrumentos de música para cantarle al Señor. Usted, cada uno, cuando vamos a hacer un congreso, asignamos responsabilidades. Ahora aquí ellos están buscando quién era el culpable del problema. Y entendiéndolo el Señor, dice la Biblia y el texto que leímos, y entendiéndolo el Señor les dijo, ¿por qué pensáis esto, hombres de poca fe? O sea, aquí le está diciendo oligopistos. ¿Qué les acabo de decir? Guárdense de la levadura de los fariseos, saduceos. ¿Por qué no tenéis pan? Y les recuerda, ¿por qué se van a preocupar por el pan material si ustedes acabaron de ver la multiplicación de los panes y los peces? No, antes de venir para acá, ¿no vieron el milagro? ¿Ustedes no creen que yo puedo multiplicar ese pan aquí para que comamos todos estos días? Claro que él podía hacerlo. Si con 5 panes le dio de comer a 5,000 y con 7 le dio de comer a 4,000. Entonces, vamos a encontrar las lecciones de fe que trascienden esta mañana. Este es el trasfondo y vamos a estudiar esas lecciones de fe que trascienden y nos saca de ser oligopistos, hombres y mujeres de poca fe, y nos lleva a ser hombres y mujeres de fe, de una fe extraordinaria. ¿Cuántos quieren una fe así en esta mañana? Una fe que trascienda, aleluya. Una fe que llegue más allá de lo rutinario. Número 1, vamos a mirar, anótelo ahí. Número 1, la fe que trasciende es una fe integral. La fe que trasciende tiene que permear todas las áreas de nuestra vida. Dilo conmigo, todas las áreas de mi vida. Jesús quería plasmar en los discípulos una fe integral y también él quería desarrollar y él quiere en ti y en mí desarrollar en este día una fe integral.
que opere para todos los asuntos de la vida. Una fe integral opera para cada situación, para cada necesidad de mi vida. Anote ahí, la fe cubre la totalidad del pensamiento, la totalidad de mis emociones y la voluntad humana. Vuelvo y repito, la fe cubre la totalidad del pensamiento, la totalidad de las emociones y la voluntad humana. Amén. Por favor. Ellos hasta ese momento pensaban en la fe apenas que podía detener el viento, la fe que podía calmar la tempestad, la fe que podía multiplicar los panes, pero ellos desligaban la fe de las otras áreas de la vida. Y no, señores, usted que me está viendo en esta mañana, la fe cubre cada área de nuestra vida. Dilo conmigo, amén. La fe tiene que cubrir cada área, cada centímetro de mis pensamientos, de mi vida. Aleluya. Que todo mi ser bendiga al Señor. Que con mi vida, con mi ser, con mi espíritu, mi alma, yo pueda exaltar, bendecir el nombre del Señor. Mire qué importante esto, porque los discípulos venían hermano, del gran milagro de la alimentación de los 4,000, pero ahora cuando están del otro lado, solo tienen un pan, ya no tienen fe para creer. Y es que, amado, nosotros no podemos dividir la fe. Hermano, hay hermanos que tienen fe para sanidad de los ojos. Entonces parece que tienen fe especialista como el médico. Este especialista en los pies, este especialista en los ojos. Tienen fe para ver que Dios sane los ojos, otros para la sanidad de un dolor de cabeza, se convierten en especialistas de la fe. Y hay otros que tienen fe para la prosperidad y hay otros que tienen fe para que las mujeres estériles tengan hijos y creen que solo Dios opera en esa área. Pero mire, tus preocupaciones, ten presente algo, porque los discípulos vieron el milagro y sin embargo pasó algo, y es que se olvidaron que Dios podía hacer milagros a este lado de la ribera. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Óyeme, el Dios que te ayudó años atrás es el mismo que te va a ayudar hoy. ¿Cuántos creen esa palabra? Él es el mismo. No puedes pensar que Dios te ama menos ahora. No puedes pensar que ahora como que Dios ya no te escucha. No es así. Dios sigue hablando. Dios sigue revelándose. Dios quiere esta mañana ministrar a tu corazón, a tu vida. Aleluya. Pero hay un problema y es que ten presente que tus preocupaciones determinan tu atención. O sea, tú vas a poner tu preocupación, tú vas a moverte en aquello que te preocupas. El Señor les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y los herodianos y los saduceos. Pero como ellos estaban preocupados al no tener pan, interpretan lo que Jesús les dijo de acuerdo a su preocupación, de acuerdo a lo que estaban viviendo. Y ellos de una vez dicen, no trajimos pan. Por eso el Señor nos está diciendo esas palabras. En esta época de pandemia, por favor, ten presente y ten cuidado, porque con tus atenciones, ten cuidado en qué estás caminando, porque esas situaciones en tu vida están determinadas por tus preocupaciones. Las acciones y la manera como tú interpretes lo que está pasando en tu vida, por favor, se va a mover de acuerdo a aquello que estás preocupado. Así que vigila lo que te preocupa, porque en eso se concentra tu enfoque. En otras palabras, ¿qué está diciendo, pastor? Que tu enfoque puede llegar a dominar tu pensamiento. Vas a pensar de acuerdo a lo que domine tu pensamiento. Si te enfocas en la escasez, si tu enfoque está en la falta de trabajo, si estás preocupado por la situación que estamos viviendo afuera, ahorita en Kennedy, entramos a partir de esta noche en cuarentena nuevamente 15 días, y si te enfocas que las cosas están saliendo de control, allí va a estar tu pensamiento. Entonces, como consecuencia, vas a perder la paz. Y hay algo que no podemos dejar, que las situaciones nos roben la paz. Mire, tus deseos inclinan tus acciones. Tus deseos, número 3, tus deseos, hermano, hacen que tus acciones se inclinen hacia ello. La Biblia dice, el alma hambrienta desea
y tus deseos van a inclinar tus acciones, lo que tú deseas. Por eso tienes que tener cuidado en este momento. Si tu deseo no es Dios y comienzan a venir deseos pecaminosos en tu alma, tienes hambre de cosas pecaminosas, hacia allá va a estar inclinado tu pensamiento, hacia allá va a estar dirigiéndose tus pasos, hacia aquello que tienes hambre en este momento en tu alma. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí no tenían pan, están en tierra de gentiles. Aquí el pan está con la levadura, está contaminado. Y escucha algo, anótelo ahí. Tus propósitos guían tus pasos. ¿A dónde vas a caminar? Vas de acuerdo a tus propósitos, al propósito que te has impuesto en la vida. Ellos caminan a un retiro con el Señor, pero sus pasos espirituales caminaban hacia la preocupación, iban hacia un retiro espiritual de bendición, pero no le habían entregado las cargas al Señor. Y tú me puedes estar viendo en esta mañana y Dios te está hablando, pero si no aprendes a poner tus preocupaciones y no aprendes a poner tu ansiedad a los pies del Señor, la preocupación va a estar dominando tus pensamientos. Entonces la fe va a ser una fe escasa, como le dije, una fe pequeña como estos hombres. Recuerde que tu visión interior filtra tu interpretación. Anótelo ahí. Mi visión interior de lo que yo pienso filtra mi interpretación. Lo que Jesús les dijo, ellos lo asociaron con levadura y pan. Interpretaron incorrectamente lo que el Señor les hablaba, porque la visión era la necesidad y la necesidad de pan filtró la interpretación. Ahora anote ahí, tus intereses movilizan tu motivación. Escuche esto, porque mire todo lo que estamos aprendiendo de esta acción. Mis intereses movilizan mi motivación. O sea, tú te mueves de acuerdo a lo que a ti te interesa. Tus intereses movilizan tu motivación, iglesia. Por eso es tan peligroso un pastor en política, porque por más que no quiera, sus intereses lo van a mover hacia esa área, a predicar y a motivar hacia esa área. Lo van a empujar sus intereses, lo van a manipular, aunque no quiera, hermano, pero él va a empujar la palabra para lograr el objetivo. Por eso es tan peligrosa la doctrina de la prosperidad, porque si el interés es recoger dinero, es comprar el carro más caro, si en el corazón del líder ese es su interés, por más que no quiera, va a predicar y su interés va a estar enfocado solo en las finanzas y no en la palabra de Dios. Así que, quiera o no quiera, mi interés va a mover mi motivación. ¿Por qué predico esto? ¿Por qué hago aquello? El número 4, tus propósitos guían tus pasos. Recuerda esto. Entonces, Jesús quería guiar a sus discípulos a reconocer que allá arriba, quién era, allá en ese encuentro, ellos iban a reconocer quién era el verdadero, el Hijo del Hombre. Pero los propósitos de ellos los guiaban a ver dónde conseguimos pan. Jesús pensando, yo quiero que ellos me conozcan y ellos, ay, y usted tiene plata y usted trajo, ¿cómo hacemos? ¿Será que nos devolvemos? Aquí no podemos comprar pan porque el maestro no va a comer pan de aquí. Y tremendo. Escuche esta otra, anótelo ahí. Tu tesoro ubica tu corazón. Jesús lo dijo, donde quiera que esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso le dije que la fe es integral. Usted no puede desligar la fe a un tema de la vida y no aplicarla a todas las áreas de su vida. La vida cristiana tiene que abarcar mi espíritu, alma y cuerpo, mis acciones, mis palabras, mi conducta. La fe nos afecta en todas las áreas, en todos los sentidos de nuestra vida, porque la fe es íntegra. Dilo conmigo, la fe es íntegra, es integral. La fe, número 5, la fe se entromete en todos los asuntos de la vida. ¿Cuántos están conmigo? La fe se entromete en todos los asuntos de la vida. Podemos tener fe o poca fe, o ser oligopistas. Y Jesús quería sacarlos de ahí. Por eso los estaba llevando a ese retiro. Yo he tenido la oportunidad de llevar muchas veces al liderazgo a retiros de 3 días. Los pastores nos hemos ido a ayunar, a estar con Dios, a tener encuentros con Dios para que nuestra fe se fortalezca. Ellos se encaminaban a un tiempo y estaban a solas con el maestro,
pero sus preocupaciones por tener un poco de pan los estaba haciendo perder la gran enseñanza que Jesús les estaba dando. Eso comenzó a empequeñecer su fe. Allá iban a recibir las más grandes revelaciones del ministerio, pero no podemos recibirlas si somos hombres de poca fe. Allá arriba Pedro iba a decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Allá arriba iban a tener revelaciones tan maravillosas en las cuales el Señor habló y dijo, y tú eres Pedro y edificaré mi iglesia. Allá iban a recibir la revelación de la edificación de la iglesia. Y Jesús les dijo, las puertas del Hades no podrán contra ella. Y el Señor le dio todas las revelaciones, pero su atención tuvo que ser cambiada del pan a la fe verdadera. Y hoy el Señor te dice, no te preocupes de lo que estás viviendo. Hay lecciones de vida más grandes que quiero enseñarte en este tiempo. Continuemos. La fe, número 2, la fe desarrolla discernimiento espiritual. Dije, número 1, la fe es íntegra. Pero número 2, la fe desarrolla discernimiento espiritual. ¿Y por qué necesito tener discernimiento espiritual? La interpretación de las palabras o los hechos, anótelo ahí, se tiñen del color que les da el discernimiento. Vuelvo y digo, la interpretación de las palabras o los hechos se tiñen del color que les dé el discernimiento. Se dice que las palabras no significan lo que significan, sino que es lo que usted interprete de las palabras. Eso es una realidad. El hecho no es el hecho en sí, sino en cómo yo interpreto los hechos, en cómo para mí sucedieron. Esa es la verdad. Mientras que uno a veces mira un accidente, uno va y dice, no, lo que pasó es que este lo quería robar y pasó esto y 2, 3 muertos. Y el otro dice, no, lo que pasa es que este lo cerró y por eso fue el accidente. Y cada uno, hay un hecho, pero cada uno lo interpreta con una verdad y para él es una verdad de acuerdo a cómo él discierne qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, mire, yo puedo enseñar a ofrendar y a veces hemos hablado sobre la bendición de ofrendar, de lo que enseña la Biblia sobre el ofrendar. Para muchos es un hecho de bendición y ellos lo ven como dice Malaquías capítulo 3 verso 8, traed vuestras ofrendas, traed vuestro diezmo al alfolí y hay abundancia en mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y para muchos que me están viendo, esta palabra es una bendición y se gozan en ella. Pero para otros, uy, qué ladrones, lo interpretan, qué bandidos en plena necesidad y todavía es que hablando de ofrendas y diezmos, uy, es que esos pastores sí son ladrones. Sí, una misma palabra puede ser interpretada de dos maneras totalmente diferentes de acuerdo a lo que el Espíritu te revele, al discernimiento de la palabra. Y esto es una realidad, así que yo espero que me esté haciendo entender, pero vamos a interpretar los hechos o las palabras de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mire, por eso les digo, guárdense, dijo Jesús, guárdense de la levadura. Y ellos dijeron, no tenemos pan. Oiga esto. Jesús dijo, guárdense la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, no tenemos pan. ¿Cómo estaban discerniendo la palabra que Jesús les estaba dando? De acuerdo a lo que había en su corazón, una preocupación. Y si tú estás preocupado, no puedes interpretar las cosas que Dios está hablando a tu vida en este tiempo. Nada que ver con lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué falló allí? El discernimiento. Iglesia, algo que tenemos que pedirle al Señor en este tiempo es discernimiento espiritual. Discernimiento. Diga conmigo el discernimiento. Hay varias palabras en el griego para que nos habla de acuerdo a la palabra de Dios para interpretar lo que es la palabra discernimiento. Uno es la palabra anacrino, anacrino. Y esa palabra lo que significa es, viene, ana significa arriba, profundo. Y crino significa examinar, significa escudriñar, significa inquirir. Dije, crino significa investigar exhaustivamente. Es un interrogatorio, es una investigación judicial preparatoria donde el fiscal
prepara el caso para llevarlo ante los jueces en un juicio. Eso es discernimiento. ¿Y qué se miran en un juicio? Los hechos se analizan. En derecho dice, dame los hechos y te daré el derecho. El juez hace una ponderación de la defensa, de los hechos, de los alegatos. Una ponderación es una balanza, lo que ponemos en la balanza, los hechos, dame los hechos y te daré el derecho. Y esto es crino, examinar, investigar, inquirir. Eso es discernimiento. La otra palabra que presenta la Biblia como discernimiento es la palabra diacrino, con K, de kilo, diacrino. Y esa palabra significa separar. Oye lo que dice, separar los hechos uno de otro. Aprender por eliminación, o sea, tener 10 cosas y comenzar a descartar. Bueno, aquí la teoría de descarte. Esta no puede ser. Y al último quedarnos con 2 que pueden ser verdad. Descartar lo que hace un médico cuando va examinando para llegar a un diagnóstico. Él va descartando posibles enfermedades a través de diferentes exámenes y a través de diferentes pruebas para poder sacar un diagnóstico y llegar a conclusiones por la vía de la discriminación. Esto es, esto no es. Pero los discípulos no tenían esa capacidad de discernir. Ellos no tenían la capacidad de separar. No tenían hasta ahí la capacidad de analizar, de irse a lo profundo, de comparar, de adquirir. Y lo primero que les llegó a la cabeza fue eso. Y lo aceptaron. Nos está echando vainas porque no trajimos pan. Pueblo de Dios, por favor, no acepte lo primero que te llegue a la cabeza. La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Y lo digo porque hoy hay una lluvia de información de, ¿cómo llaman las noticias falsas? ¿Wins? Las noticias falsas que nos llegan a las redes sociales. Fake news, ¿cierto? Y damos por hecho que eso es así. Y lo reproducimos y lo mandamos. Uno dice que Bill Gates es la bestia que trajo el nuevo orden, Bill Gates, y que aquel, que lo otro. Bueno, y rápido, todo el mundo asustado me han mandado a mí. Mi hermano, hay cosas que yo, discúlpeme, pero ni las abro, ni las miro. Porque son cosas que en este tiempo de preocupación la gente ha inventado, ha sacado y ha dicho. Y hay una cantidad de información de gente que dice que yo fui al cielo, que fui al infierno, que Dios esto, lo otro. Y rápido lo damos por hecho sin hacer lo que estoy diciendo, examinar por la palabra de Dios, inquirir, estudiar, mirar, hermano, por pasarse todo esto tan importante. Hay gente que no tiene criterio, hermano, y no tiene tiempo ni para orar, porque todo el tiempo mantienen las redes sociales y no hay tiempo para leer la Biblia. Y por pasarse el tiempo en lo que les llega ahí, recibiendo y contestando, pues no hay discernimiento espiritual, porque el discernimiento viene de una relación con Jesús, de una relación con el Espíritu Santo. La otra palabra para discernimiento es la palabra diacrosis, con K otra vez, diacrosis. Y es esa palabra significa una distinción clara. Hay gente que no tiene criterio ni para los colores. Ellos no dicen que es negro, que es blanco, que es azul. Eso es un problema que hay en algunos. Y por no tener criterio, para ellos cualquier cosa que les llega al Facebook es de Dios. Multiplican toda la información que les manda sin verlo, sin analizarlo. Mírenme, hermano, a mí me han enviado más de 15 supuestas curas para el coronavirus, que el médico tal dijo esto, que coma sal, que coma tal pepa, que aquello, lo otro, que ya salió la cura. Y cuando uno va a mirar en la página de la Organización Mundial de la Salud, dice que todavía se demora quién sabe cuántos meses la cura para el coronavirus. Entonces, ¿qué está pasando? Recibimos todo y lo damos por hecho. Entonces, cualquier mensaje que llega a alguno, uy, tremenda cosa, tremenda palabra, que aquel que se soñó, que aquel que subió al cielo, bajó y trajo carros de fuego, mire, y lo damos por hecho, hermano. Por favor, discernimiento espiritual. Discernimiento, les hablo a mis hijos, le hablo a la iglesia, discernimiento espiritual en este tiempo, lo estamos necesitando, porque así estaban los discípulos, interpretando las cosas de acuerdo a la preocupación que tenían, porque hay factores externos y internos. Ten cuidado porque hay factores internos y externos que nublan el pensamiento cuando la fe es oligopiscos, o sea, poca, es escasa. Entonces, los factores internos y externos
nublan la interpretación. Y la falta de fe genera un círculo de errores, genera un círculo de limitaciones. La fe debe ser integral. No es que tengas fe simplemente para caminar sobre las aguas y para que el pan se multiplique y fe nomás para eso. No, la fe es integral. Tienes que seguir creyendo aunque no veas el milagro. Y ahora que no, Dios no me sanó, entonces ya no tengo fe. No, yo sigo creyendo que, a ver cuántos cantan conmigo, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y siempre lo serás. Cuando yo tengo poca fe, entonces mi discernimiento es poco o nada. Peor, y caigo en un círculo de error. Guárdese de la levadura, dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos pan. Lázaro duerme y ellos dijeron, bueno, si duerme, pues el problema se soluciona rapidito, porque no es sino ir y despertarlo. No interpretaron lo que el Señor, no tenían discernimiento y no interpretaron lo que Jesús les quería hablar. Pastor, pero sea amable, discernimiento. Sea amable, pero algunos no disciernen, hermano, que hay personas que uno ni siquiera las debe recibir en la casa, porque son gente que les trae contaminación, porque nos falta discernimiento, porque esos factores a veces nublan y entonces la fe no se levanta. Yo necesito gente a mi lado, gente en el equipo con discernimiento. Necesito un liderazgo con discernimiento, que disciernan dónde está Dios, qué es la obra del diablo, qué me roba el tiempo, cuáles son las trampas del enemigo, qué es verdadero, qué es falso, qué está hablando Dios y qué es puro invento del hombre en este tiempo, porque hay mucha información, pero cantidades ahorita en las redes. ¿Qué es genuino? ¿Qué es copia? La fe que es Jesús entiende, hermano, con claridad, con visión interior. Mire, Jesús entendió sin que ellos le hablaran. Dice la Biblia, y viéndolos Jesús entendió lo que ellos estaban discutiendo. Ellos no le dijeron a Jesús nada. Jesús, es que está pasando esto. A Pedro se le olvidó encargarle a Juan el mercado y el uno al otro. No, Jesús no, a nadie le contó. Ellos estaban así como preocupados y que Jesús no se entere y se miraban y se hacían los locos. Y Jesús dijo, yo conozco los pensamientos. Eso es lo que ustedes están diciendo. Jesús sencillamente lo entendió y esto se llama, hermano, diacrinos, anacrinos, discernimiento. Cuando nadie tiene que explicártelo y tú lo entiendes, eso se llama discernimiento. Y para esto necesitas la fe. Dile, Señor, dame una fe hoy que trascienda al discernimiento. Por eso la gente ve la fe nomás en que Dios me proveyó, en que me sanó, amén. Y eso es parte de la fe, pero no es todo. Hay cosas más profundas que cuando tú estés escuchando la palabra te sea revelada, que puedas leer la información detrás de cada hecho que sucede en tu vida, que Dios nos dé discernimiento en la vida, hermano. Mire, en la Biblia, dice la Biblia que el avispado, el sabio, el entendido, el que tiene discernimiento, ve el mal y se aparta, mas los simples, los que no tienen discernimiento, pasan y que los simples pasan y son destruidos. Llevan, decimos aquí, llevan de la situación, llevan del bulto. Sí, así se dice aquí en Bogotá. Porque no se dieron cuenta. Miren, y número 3, la fe aprende. Diga conmigo, la fe aprende. La fe asimila las lecciones de la vida. La vida cada día nos da lecciones. La vida nos enseña. Pero si yo no tengo fe, no las aprendo. Si yo no pongo atención, no me enseña nada. Pero la fe asimila las lecciones. Jesús le dice, ¿cómo es que no entendéis? Entonces ellos entendieron. Allí les quería llevar al Señor a aprender, a entender. Fe, mis amados hermanos, es aprendizaje. Con la fe aprendemos y asimilamos las lecciones de la escuela de la vida. La escuela de la vida nos estará dando lecciones todos los días, continuamente. Hoy esta palabra es una palabra de lección para que tu fe se levante, para que tu fe trascienda. La fe, oligopistos, no aprovecha las lecciones de la escuela de la vida, porque ella es poca. Ellos habían venido de ver la multiplicación de los panes.
cómo el Señor había alimentado con 7 panes a 4,000 y sobraron 7 cestas llenas, cómo con 5 panes habían alimentado a más de 5,000 y ellos estaban ahora preocupados por un pan para 4 o para 5. Entonces, si en esta pandemia estamos preocupados, estamos ansiosos por el pan, entonces, hermano, si estamos preocupados por qué comeremos, qué vestiremos, qué vamos a hacer, cuándo saldremos de esto, si estamos preocupados por el mañana, no vamos a aprender y no hemos aprendido nada. Hermano, de esta pandemia vamos a salir con lecciones de fe grandes. ¿Cuántos dicen amén? De esta pandemia, mi fe, por lo menos la mía, no sé la suya, pero quiero que mi fe salga fortalecida. Y quisiera que tu fe también salga fortalecida. La fe oligopistos es simple, es una fe sin sabor, es una fe que siempre está buscando oración de alguien, llorándole allí, suplicándole a alguien para que ore por usted, porque usted no tiene fe suficiente para orar por usted mismo. Tienes que desarrollar tu fe. A veces hay gente que vive contándole su problema a todo el mundo para que se compadezcan de ellos, pero no se lo han contado a Jesús. Es una fe pequeña. Jesús les recuerda 2 experiencias: la alimentación de los 5,000 y de los 7,000, y de cuántas cestas quedaron. Y la fe aprende las enseñanzas de su maestro, hermano. Jesús les está reclamando: hey, ese milagro no fue más un acto, fue algo que hice para que ustedes crecieran. Fue algo para que los que estaban conmigo, su fe fuera aumentada, no tanto para ellos, porque ellos comieron y se dieron cuenta cómo salió el pan. Pero ustedes, los que estaban conmigo, la razón era que crecieran en fe, de que la fe de ustedes trascendiera. Hermano, la fe aprende del Señor. Mi hermano y amigo, aprende de tu maestro. Consíguete una persona que te dé palabra, que no te entretenga con jueguitos, con solo dinámicas. Hay reuniones. Mire, me dijo una joven de Chile, yo sé que está conectada, me dijo, está unida ahí a la transmisión. Me dijo: pastor, permíteme seguir la palabra que la pastora enseña, que ustedes enseñan, porque con todo respeto, no quiero hablar mal de donde estoy, pero aquí nos reunimos en Zoom y duramos, dice, 1 hora y no aprendemos nada, solo saludándonos, que cómo le fue en el trabajo, que cómo le fue, y alguien da una anécdota y hay risa, y no hubo nada. Al final era para orar y se pasó la hora y no oramos. Entonces yo le decía: consíguete pues un mentor, un maestro que te enseñe, que no te entretenga. Y usted, mi hermano, aprende cada día. Mire, la pastora, únete, dile a la pastora: enséñeme, permíteme estar en el instituto, se está enseñando a profundidad la palabra los días sábados a las 3 de la tarde. Esto es para todos los que tengan hambre, para todos los que quieran tener una fe que trascienda. Busque un maestro que le enseñe la palabra sin levadura. Escribe, hermano. Dígale que usted quiere crecer en el nombre del Señor para que tu fe crezca. Que no sea una fe basada solo en el milagro, sino en la promesa, en quién es Dios, que Él sigue siendo Dios. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Una fe, aleluya. Mi fe no está basada en los milagros, mi fe está basada en quién es Dios. Así lo que pida no suceda, mi fe no va a cambiar. Sigue firme. Que te dé palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, no por chistes. Hermano, tienes que tener un maestro de fe en la vida. ¿A quién le estás aprendiendo? ¿De dónde se aprende la fe? La fe se aprende de las lecciones de Dios. Por eso el Señor, hermano, les habla de 2 milagros anteriores. Y no eran solo milagros, eran lecciones de fe para ellos. ¿Y cuántas lecciones nos ha dado Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido que aprender por los totazos, a veces por el dolor? Pero al final entiendo que hay una lección de Dios que yo necesitaba aprender. Miren, lo personal, cuántas veces yo a veces no quería desprenderme de algo o de alguien que no era bendición en el ministerio, que hacía daño en el ministerio, y mi esposa muchas veces me decía: mire que esa persona no es de bendición, y uno, guiado por el sentimentalismo, no tomaba decisiones hasta que después el totazo, ¡pah!,
y me dolió. Y resulta que esa persona afectó 3, 4 familias más que se fueron de la iglesia, heridas, llenas de contaminación. Y uno llorando después, Señor, tenía razón la palabra que me estaba dando. Tuve que aprender la lección por el golpe, por los totazos, por el llanto. Y a veces nos pasa así, hermano, porque nos cuesta desprendernos por sentimientos hasta que el Señor tiene que hacer algo brusco en nuestra vida que dolió y luego aprendimos. Hay que aprender de las experiencias pasadas, sean buenas o sean malas. Por algo tuvimos que pasar por ahí. Recuerda lo que dice la palabra y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Grítalo conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien, iglesia. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y la fe aprende también, no solo las lecciones de la vida, sino que la fe aprende también de mi maestro, viendo a otros cómo lo hacen. Y número 3, la fe aprende de la memoria. Escúcheme, de la memoria, anótelo ahí. El Señor les dice, ¿cómo es que no os acordáis? ¿Cómo es que no os acordáis de los milagros? ¿Cómo es que no os acordáis de los milagros grandes que ustedes vieron hace poquito? Y están preocupados por un pan. ¿Cómo es que no recordáis? Dice el libro de Marcos. O sea, la memoria. El salmista David dice, haré memoria de todos tus hechos poderosos. El salmista también decía en el Salmo 103, a ver cuántos los conocen, cuántos los recuerdan. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia. David le está diciendo a su alma, alma mía, haga memoria. Acuérdate, acuérdate. La fe tiene que aprender por las experiencias pasadas. El salmista nos invita, pero el libro de Isaías también dice, recuerda de la peña de donde te sacó Jehová, de donde te arrancó. Recuerda, ha sido una de las memorias de los momentos de angustia, de esos momentos de desesperación. David, frente a la angustia por tener que enfrentar el gigante, cuando el gigante venía caminando y hacía con su escudo sacudir la tierra, se estremecía por sus pasos. David, pequeño, flaquito, de 17 años, va a enfrentar a un paladín de casi 40 años, experto en la guerra, musculoso y diestro en la batalla y en la lanza y la espada y la jabalina. Y David va a enfrentarlo. ¿Y sabe qué hace David en ese momento? Dice, el Dios que me libró del león, de las fieras, del oso, aleluya, Él me librará hoy de tu mano. Porque el diablo representado en ese gigante venía diciéndole a David, tú vienes a mí, está tiernito este muchacho para dárselo a los chulos. Está tiernito para dárselo a los cuervos. Lástima este peladito que mandaron a pelear contra mí. Para mi espada eso es un bocadito de reina. Pero David viene y lo mira y dice, eso es lo que tú crees. Estás equivocado, aleluya, porque la fe hace memoria de los milagros del pasado, del Dios que me ayudó ayer. Alguien alabe al Señor, aleluya. Yo siento en mi espíritu que hay una mujer allá gritando, amén, aleluya. El Dios que me proveyó ayer en el mes de marzo, en el mes de abril, me guardará y me proveerá para este otro tiempo de cuarentena que están anunciando. Él no nos dejará, aleluya. Es verdad, Dios ha sido fiel y en los meses pasados ha usado gente para suplir nuestras necesidades, pero para esta nueva cuarentena que viene también lo hará. No vamos a temer. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. La fe aprende porque tiene memoria. Hoy somos una sociedad sin memoria. ¿Sabe por qué? Porque no la necesitamos. Cuando yo aprendí en un tablero y la profesora me pasaba y me decía, vamos a aprender las tablas. A ver, la tabla del 4, a ver por acá los chicos, ¿quién me puede recitar la tabla del 4? A ver, 4 por 1, 4 por 2, 3 por 4, 4 por 4, ¿cierto? 5 por 4, 6 por 4, 6 por 8, 6 por 8, 48.
y aprendíamos, pero hoy no usamos ese aprendizaje porque tenemos este aparatico. O los chicos tienen rápido la calculadora y ahí estamos todos rapidito, aleluya, para aprender y se nos ha olvidado, oh gloria al Señor, se nos ha olvidado algo tan importante como es multiplicar y como es sumar. Por eso, hermanos amados, miren, hoy por eso la gente no recuerda, no recuerda. Hoy uno saca el celular y multiplica y resta, entonces no hay memoria. Y de hecho yo le pregunto a alguien, ¿qué prediqué hace 15 días? Y me dice, uy, pastor, fue tan buena la palabra. Estuvo buena, sí, pero ¿qué? No, pastor, Dios me habló, qué rico. Pero ¿de qué habló el Señor? Recuerdo que usted habló de Pedro cuando se subió allá ¿qué era, pastor? No, ya no se acordó. No nos recordamos. Y la fe que trasciende es una fe que hace memoria. No olvides, alma mía, de todos sus beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy terminando. La fe tiene que tener memoria. Tienes que crecer. Tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Hay dos palabras que Jesús usa aquí. Y dice, mirad, guardaos, guardaos, guardaos. ¿De qué? De la levadura de los fariseos. Mirad es la palabra del griego orate y significa observar, significa vigilar, significa estar atentos, significa estar alertas y tienes que estar alerta y atento. La segunda palabra es mirad, dice guardaos y la palabra guardaos es del griego la palabra prochete, la palabra prochete y esa palabra significa estar en guardia, velar, considerar con extremo cuidado. Es la palabra que se asignaba a un guardia o atalaya, un observador del enemigo, uno que estaba ahí para observar al enemigo y ver si venía el peligro. Y el Señor les dice, pongan cuidado, estén vigilantes, observen, guardaos de la levadura. Y la levadura está asociada con lo malo. La levadura era prohibida en las ofrendas por fuego, Levítico 2, Levítico 6, verso 17. La levadura se prohibía en el pan que ellos ofrecían allí para quemar, para llevar delante del Señor. Y también Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo está usando esta palabra para guardar la iglesia. ¿Para guardarla de qué? De la corrupción, de la levadura, de la corrupción, de aquello que la contamina, de aquella que la contagia. Entonces, ellos entendieron que él les hablaba de la doctrina de los fariseos y los saduceos y los herodianos. Ponme atención, porque una falta de fe nos hará caer en errores de doctrina, porque nos contaminamos con lo que recibimos. Y aquí quiero explicar algo. Hoy, ¿cómo estamos nosotros? A ver, ahí en la, bueno, si Juan David, permíteme, tráeme un tapabocas, tráeme el gel antibacterial. Estamos en un tiempo de pandemia, ¿cierto? Y aquí en nuestra casa, mire, estamos preparados, permíteme, estamos preparados con gel antibacterial. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ya Juan David me trae tapabocas, lo estamos usando. Entonces, al entrar, nos echamos de esto en nuestras manos y vamos a aprovechar porque dicen que cada ratito hay que hacerlo, ¿cierto? Nos aplicamos gel. ¿Qué más hacemos? Nos ponemos el tapabocas, nos protegemos, nos ponemos alcohol, nos quitamos los zapatos al entrar a la casa, nos ponemos chanclas, así es, mira, aquí tenemos alcohol, entonces nos rociamos, llegamos de la calle y nos echamos por todo lado alcohol, tenemos tapabocas para cuidarnos, para protegernos y queremos tener cuidado y protegernos. Pues también hoy Dios nos habla y nos dice que mi fe tiene que ser protegida. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso que se formó en la época en que el pueblo estaba exiliado antes de la construcción del último templo, que fue el templo que Herodes levantó.
y ellos estaban regados por todo el mundo. Y en ese tiempo quisieron organizarse el grupo de los celosos de la ley y se formaron entonces la secta de los fariseos. Este círculo dominaba la sinagoga y que era la institución popular donde todos los domingos la gente iba. Recuerden que ellos iban una vez o dos veces, pero mínimo una vez tenían que subir al templo, adorar y ofrecer sacrificio. Pero ellos dominaban las sinagogas, dominaban la clase media y la clase baja. Era como los que dominaban el estrato 1, 2, 3 y hasta el 4. Y los escribas eran apegados a la religiosidad, andaban con los rollitos en las manos, se lavaban las manos cada ratito, eran enemigos de Jesús, criticaban que Jesús sanara a una mujer el día sábado. Ellos eran tan celosos que no encendían un fuego el día sábado. Para ellos era pecado prender candela y hacer un tinto el día sábado. Pero Jesús los confronta y les dice: hipócritas, si alguno de ustedes su buey, que es como el camión o el tractor, le cae a un abismo, a un hueco, ustedes lo sacan así sea el día sábado, pero yo no puedo sanar a un enfermo, que porque para ustedes esto es quebrantar la ley. Ellos tenían una mezcla de interpretación errónea. Mis hermanos, cuando el error se mezcla con la verdad deja de ser verdad. Y lo digo una vez más, cuando el error se mezcla con la verdad deja de ser verdad. Cuídense, guárdense de lo que les pueda contaminar. Así como nos estamos guardando del COVID, guardémonos, porque esto trae consecuencias, hermano. Mire, ¿quién eran los saduceos? Los saduceos eran la alta clase o la clase alta, estratos 5, 6 y 7. A ellos pertenecían los saduceos y su interés era más económico que estrictamente religioso. Y los herodianos era la corriente religiosa que hizo pacto con Herodes por interés político. No tengo mucho tiempo, pero así lo dejo, porque pareciera que estas mismas corrientes hoy subsisten todavía, ¿no? En el mundo actual. Los que hacen pacto con el gobierno, los que, bueno, usted tiene discernimiento, hermano, y usted entiende lo que el Señor está hablando. Usted tiene discernimiento y el Espíritu nos habla. Hermanos, la fe, por último, desarrolla principios de lealtad. Usted no puede ser fiel a los fariseos, ser fiel luego a Cristo. Usted no puede honrar a los saduceos y luego honrar a Cristo. Usted no puede honrar a los herodianos, a Herodes y luego honrar a Cristo, porque la fe desarrolla principios de lealtad y de honra. Todos los discípulos del Señor habían sido fariseos. Incluso el apóstol Pablo había sido fariseo de fariseos. Todos habían ido a la sinagoga y al templo por lo menos 3 veces al año y estaban familiarizados con la doctrina, con la contaminación de los fariseos y de los saduceos. No podemos permitir que esos intereses hoy nos contaminen, iglesia, porque van a contaminar la fe. No podemos oír a Jesús y a los fariseos y a los saduceos y a los herodianos. Aleluya. Hermanos, no podemos tener varias cabezas, porque tener varias cabezas es fuente de confusión. Guarda tu fe, guarda tu fe. A quien tú escuchas, tienes que reconocer qué líder Dios ha puesto en ti como autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Pero hay gente que en este tiempo, hermano, hace como él quiere, escucha al uno, escucha al otro, a las 3 de la mañana está de rodillas con fulano, a las 12 está con el otro y con aquel otro y con aquel otro, hermano. En este tiempo donde usted escucha tantas cosas, tiene que tener cuidado. Tienes que tener una fe que construya lealtad, lealtad a Dios. Y ten cuidado que escuchas. ¿A quién le prestas tu oído? Por favor, el mundo le teme hoy al coronavirus y esto ha paralizado la economía, la educación, los viajes. Ahora tengo que cuidarme. Ahora guarda tu corazón también. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu fe porque ella se contamina por contacto también. Hoy nos cuidamos de tener contacto con otras personas. Cuando salimos a la calle, guardamos la distancia, ¿cierto? 2 metros. Nos guardamos de que cosas nos contaminen. Hoy también guarda tu corazón. ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué películas miras? ¿Qué cosas le estás poniendo atención? Guarda tu corazón.
Guarda tu fe. Esto ha paralizado la economía hoy y también una contaminación puede paralizar tu fe. Mañana aparece alguien por ahí con textos bíblicos diciendo de que hoy no debemos diezmar, de que hoy no debemos. Mire, y me he encontrado gente así, hermano, y me discute. Dice, eso era el Antiguo Testamento. Yo escuché a fulano de tal que me dio una gran enseñanza, me mandó toda una gran enseñanza y se me abrieron los ojos. Y entonces lo contaminó y su fe se dañó. Porque el ofrendar y el diezmar es un acto de fe que honra a Dios en primer lugar, que honra a Dios. Pero si yo escucho al otro y tengo contacto con una persona que tiene una mente torcida y que interpreta las cosas de acuerdo a lo que hay en su corazón, porque su corazón es tacaño con Dios, tacaño con lo suyo, no le gusta dar, él va a buscar los textos que reprochen todo lo que Dios estableció para justificar sus actos. Entonces, si usted le pone atención a eso, se contamina y su fe va a ser una fe escasa, una fe pequeña, que no le va a alcanzar para cosas grandes. Guarda tu corazón. Te enviaron muchas cosas por las redes. Hay cosas que ni siquiera las debes leer. Elimínelas. Hay cosas que yo no las leo, hermano. Yo miro ahí el título y digo, a veces me mandan ahí YouTube o programas que están hablando mal de otro consiervo. Yo elimino eso, ni lo miro. ¿Para qué voy a contaminar mi fe? Guarda tu fe. Usted se guarda ahorita de contaminarse, ¿cierto? Y uno va por la calle y ve a otro que le viene encima y yo me voy para la otra cuadra rapidito. O a veces le digo, hey, señor, qué pena, guarde la distancia. Mira, haga la cola, 2 metros. Me guardo que me contagie. Así deberíamos guardar nuestra fe también. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor esta mañana que nos dé una fe que trascienda. Aleluya. No se contamine. No se contamine cuando usted tiene un maestro, cuando usted tiene quien le enseñe la palabra, cuando usted tiene milagros, hermano, cuando usted tiene una palabra que lo alimenta y lo sustenta. No se contamine, hermano, no ande detrás de los fariseos, de los saduceos. Usted tiene alimento y solidez y el que hizo el milagro está contigo, está aquí con nosotros, el que hizo milagros, hermano, frente a los 5,000 y el que reprendió al mar, el que llamó a Pedro y le hizo caminar sobre las aguas, te ha traído hoy para decirte, tu fe no es temporal. Oh, aleluya. No, tu fe no está dividida, no, tu fe es integral, aleluya, para todas las áreas de tu vida, para todas las áreas de tu vida. Hoy se despierta una fe en tu vida, aleluya, para el milagro. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, derrama tu gracia, derrama tu gloria sobre ellos, desciende Espíritu de Dios con poder y gracia. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Gracias por este remanente que ha permanecido en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, que ha permanecido amándote, Señor. Glorifícate, Rey. Desciende aquí, Señor, tu gracia. Desciende aquí tu gloria en esta mañana en medio de tu pueblo. Desciende aquí ahora, Espíritu de Dios. Fluye tu gracia, fluye tu presencia. Bendice a Lorena Mayorga, Señor. Bendice, Señor, a Blanquita Jerez. Bendice a Cecilia, Señor, Valenzuela. Bendice a Jorge Enrique Lugo allí en Útica. Bendice a María Genes, Señor. Bendice a Eucaris. Bendice, Señor, a Gladys. Bendice a Lorena Oviedo. Bendice a José Salvador Manfred, Señor. Bendice a Eliezer Pérez. Bendice a Marta Vargas en este día. Bendice a Verónica Nava, Señor. Bendice a Ana Cecilia Polo. A Cecilia Andrade, Señor. A Mabel Castro. A Eucaris Morales, Señor. Haz milagro en la vida, Señor, Dios mío, de Jenny Torres, de Luz Mari Moreno, de, Señor, tu sierva, Dios mío, Elia Fernanda, de Luz Mari Moreno, de Paula Alfonso, Señor, Dios mío, de Jenny Parales, de Luz Mari. Glorifica tu gracia, tu presencia en el hogar de Marta Calvo, Señor. Derrama tu gracia sobre Johanna, Señor, sobre Eucaris, sobre Lorena. Bendice a Giovanni Ballesteros, a Gladys Ruiz, Señor. Tu gracia sobre Luis Alfonso Chacón, Señor. Bendice a tu siervo, tu gracia sea sobre él. Tu presencia hoy trae paz, trae gozo. Llévate toda angustia, llévate toda preocupación. Tu palabra dice, trae vuestras cargas y él tendrá cuidado de nosotros, echando sobre él toda ansiedad.
Venid a mí los que estén trabajados y cargados. Danos una fe que trascienda, una fe, Señor, que hace memoria, una fe con discernimiento, Señor, para discernir qué nos estás enseñando en este tiempo. Danos una fe que sea leal, Señor, con lealtad a ti, Señor. Pero también, Dios mío, te doy gracias porque nos has provisto este tiempo de pan espiritual y pan, Señor, físico. Sé que el Dios que nos ayudó ayer nos ayudará hoy. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, derrama tu gracia, derrama tu gloria. Señor Dios mío, aquí hay pueblo, Señor, en esta mañana que creen los milagros. Padre, declaro que el que está enfermo se levanta en el nombre de Jesús, que hay vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va, toda dolencia la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por tu llaga fuimos curados. Así lo dice tu palabra, Señor. Por tu llaga fuimos curados. Mi hermano, te declaro en bendición, te declaro en salud en esta mañana, te declaro en victoria, en bendición en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Un momento. Vamos a tomar nuestras ofrendas. Mi hermano, tráeme arriba la cesta, ok. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar al Señor. Amén. Levante su ofrenda, aleluya. Padre, presentamos nuestra ofrenda y la colocamos delante de ti en esta mañana. Nuestros diezmos, apártalo del Señor y dile al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero honrarte, quiero mantener mi fidelidad hacia ti. Mi fidelidad hacia ti, Señor. En este tiempo de crisis quiero seguir ofrendando, Señor, porque interpreto en mi corazón, no por la necesidad, no me muevo por la crisis que está el mundo, sino me muevo por la palabra de vida. Me muevo por tu palabra poderosa, Señor. Esa palabra que tiene poder para crear un milagro, para abrir los cielos. Y no voy a moverme por lo que el mundo piensa, sino por tus principios. Y tu palabra dice, Señor, que si yo soy fiel, tú abrirás las ventanas de los cielos. Yo interpreto esto porque mi fe está puesta en ti, Señor. Derrama bendición hasta que sobreabunde en cada hogar. Provee empleo, abre puertas de trabajo, Señor. Bendice a ese empresario que está en crisis, Dios. Pon tu mano de poder, multiplica esos recursos, esos ahorros para poder pagar la prima, para poder pagar las prestaciones sociales, para sostener su empresa, Señor. Pon tu mano, reprende la enfermedad COVID-19 en el nombre de Jesús. Clamo por el mundo, por las naciones. Ten misericordia el que está enfermo, moribundo esta mañana, allá en la clínica, en cuidados intensivos. Envío palabra de vida y le ordeno la muerte. Se va de ahí, de ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Huye por el poder de la palabra y declaro milagros, milagros, milagros en el nombre de Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida. Recibe vida, recibe vida. Enfermedad, te vas ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, enfermedad, te vas ahora por el poder de la palabra. Los yugos se pudren, cadenas se rompen ahora en el nombre de Jesús. He aquí que la carga es quitada de tu hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Todo estrés, angustia, enfermedad, depresión, te vas ahora en el nombre de Jesús, y por tu llaga fuimos curados. Mi fe está puesta en ti, en tus promesas. Amén y amén. Iglesia preciosa, que Dios le bendiga. Esta semana le invito para que nos acompañe. Seguimos en el altar familiar. Desde que comenzó la cuarentena, esta es la reunión número 66 que hacemos. Aleluya. Con ayunos, con altar familiar, con cultos. No hemos parado ni un día, inclusive los sábados de a 3 reuniones tenemos. El ayuno en la mañana, Instituto Bíblico a las 3 y a las 6 de la tarde altar familiar. Y todos los días hemos traído una palabra en las noches. Y sin contar el devocional, porque con el devocional de todos los días ya iríamos en 125 programas de predicar, de llevar una palabra de aliento, de vida. Amén. Seguimos predicando y le invito para que sigamos. Hermanos, no hacemos cuenta de lo que pasó ayer, solo lo hacemos memoria para que nuestra fe crezca, pero seguimos porque Dios está con nosotros. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca. Mañana nos vemos en el altar familiar, 7 de la noche. Un abrazo para todos. El próximo domingo tenemos que la Santa Cena. A ver, todos vamos a preparar nuestra cena, vamos a preparar el pan, déjenlo comprado el próximo sábado, vamos a preparar
el fruto de la uva, compre, hay una uva que se llama Isabelina y la compras, la pones a cocinar, la dejas cocinadita y el domingo la licúas temprano con un poquito de azúcar como usted la pueda tomar y la preparas, y el pan, porque el próximo domingo tendremos nuestra Santa Cena 10 de la mañana. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Un abrazo para todos y muchas bendiciones en Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Les amo en el amor del Señor.